Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También a través de las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, un balance, un análisis, una visión crítica a la situación política y económica de la República Dominicana al comenzar este año 2019. Y tenemos como invitado al ingeniero Milton Morrison, que es el líder del partido País Posible, que tiene una propuesta diferenciadora en el ámbito político nacional. Vamos primero a una brevísima pausa antes de empezar el diálogo. No es distinta a la de la mayoría de los dominicanos. Soy hijo de un poeta y una bibliotecaria. A los 17 años fueron muchas las noches en las que para estudiar lo hacía bajo la luz de una vela con muchas limitaciones. Esa dura realidad me enseñó que también dentro de mí había una llama encendida, un sueño. Por esas dificultades, yo decidí estudiar ingeniería eléctrica, por la gravedad en ese momento de la crisis energética que todavía hoy nos afecta. También conozco las duras realidades que viven los dominicanos al usar los servicios de transporte público cada día. Nunca olvido las largas horas que duraba para trasladarme desde Los Tres Brazos hasta la Universidad INTEC, donde estudié con crédito educativo. Allí tenía que pasarme el día completo entre la biblioteca y las clases que tomaba. Bueno, bienvenido ingeniero Milton Morrison una vez más. Y estábamos viendo uno de los primeros, fue spot de presentación suyo, ¿verdad? Así es, así La es. carta de presentación. Ahí vimos a don Mateo, el querido don Mateo Morrison. Así es. Bueno, estamos comenzando un nuevo año. Usted estuvo aquí ya hace casi un año, ¿verdad? Sí, un año. Y hace unos meses largos. Sí. Desde ese tiempo hasta acá yo sé que usted prácticamente no ha descansado. Recorriendo el país, entrevistándose con sectores. Me imagino que ahora tiene una visión más completa, más acabada de su proyecto, de su propuesta, la propuesta política de País Posible al pueblo dominicano. ¿Cómo usted ve la situación actual? Sí, bueno, primero, muchas gracias, Gustavo, por darme esta oportunidad. Mira, tal como señalas, en los últimos 2 años nosotros hemos estado recorriendo el país, tomándole la temperatura, como digo yo, a la sociedad dominicana. ¿Y qué nosotros vemos hoy en día? Nosotros vemos un país que está a la expectativa de que puedan su liderazgo darle respuesta todavía a las grandes interrogantes y problemas que tiene la República Dominicana. Hay temas en los cuales hay una deuda social acumulada importante. Por ejemplo, vimos recientemente un informe que saca el programa de solidaridad, ProSoli, donde ahí señala que alrededor de 2.7 millones de dominicanos dependen de algún tipo de subsidio social. Eso a nosotros nos preocupa mucho, porque eso contrasta. Hay gente que entiende que eso está muy bien. No, mire, es todo lo contrario. En la medida que los programas de ese tipo van teniendo menos personas, porque más personas van saliendo de la pobreza. Dependen menos de la caridad oficial. Exactamente. Entonces, esa realidad social preocupa mucho, pero contrasta con lo que planteó hace algunas semanas el Banco Central, que decía que la economía había crecido a un 7%. Mire, nosotros... El mayor crecimiento. El mayor crecimiento de toda la región. Nosotros decimos lo siguiente: ¿dónde ha estado, o nos preguntamos más bien, dónde está esa riqueza que se ha generado con ese crecimiento del 7%? Lamentablemente seguimos siendo un país muy desigual. Un grupito termina beneficiándose de esas grandes riquezas y la gran mayoría terminan los gobiernos o el gobierno entrándolo en el programa de solidaridad. Entonces, el balance social nos preocupa bastante. El balance económico presupuestario también es preocupante. Nosotros empezamos un año 2019 con un presupuesto nacional
cuyo elemento vinculado con los intereses de pago de deuda, con el financiamiento con bonos que vamos a tener que hacer, es algo exorbitante. Nosotros en este periodo de gobierno, que tiene que llamarle la atención al país y al gobierno mismo del PLD, que ha sido el gran endeudador de este país. Si usted observa lo que ha ocurrido en los últimos 6, 8 años, la deuda prácticamente se ha duplicado a lo que era hace 15 años. O sea, si nosotros vemos qué ha pasado desde hace 15 años ahora, la deuda se ha triplicado. Pero en los últimos 8 años se ha duplicado. O sea que el nivel de endeudamiento es muy alto. Entonces, haciendo así un balance general, Gustavo, nosotros estamos muy preocupados porque también vemos peligro en la democracia. Y peligro en la democracia porque ya cuando usted ve que 2.7 millones de personas dependen de esos programas, son personas que de una u otra manera se sienten vinculadas, le infringen algún tipo de temor y entonces no tienen libertad para elegir en una democracia el tipo de, digamos, propuesta política. Entonces, vemos en esos tres aspectos, económico, social e institucional, debilitamientos importantes que nos llevan a repensar lo que es la República Dominicana. Bien, bueno, en los recorridos que usted ha tenido, en esos intercambios con la gente, ¿cuál es el sentir o la aspiración por sectores? Por ejemplo, sí, el sector, digamos, de la pequeña empresa, sí, ¿qué está pensando? ¿Cuál es su aspiración? Sí, mira, el sector, la pequeña empresa, y ahí yo inscribo las MIPYME, la micro, pequeña y mediana empresa. Es un sector muy amplio. Es un sector muy amplio realmente, pero y que tiene un empuje importante. La economía se sostiene por las empresas, las MIPYME. ¿Cuáles son las necesidades que ellos presentan? Mira, hay una incapacidad a veces de un pequeño empresario el poder hacer una planificación de lo que serían sus beneficios, cuando eso está atado con una política fiscal que es bastante voraz, en el sentido de que aunque algunos hablan de que la presión tributaria nuestra con relación a otros países es baja, pero sin embargo el tema del anticipo sigue siendo una preocupación importante. Porque vamos a decir la presión nominal, sí, porque en la realidad uno termina aquí pagando mucho. No, eso es. Lo digo porque a veces hacemos comparaciones de peras con manzanas porque queremos compararnos con Noruega y con Finlandia y con Suecia. Pero la realidad es la siguiente. Claro, lo que pasa es que uno lo siente una gran presión y esas empresas, porque lo que tú pagas en impuestos no hay una correspondencia en el término de lo que son los servicios públicos que tú deberías tener. Lo primero que tienen que contratar es unos guardianes que cuiden, o sea, no pueden contar con un servicio policial. Es así. Tienen que comprar o un inversor de cierta capacidad eléctrica, o una planta y comprar combustible caro. Y hacer una cisterna porque tú tampoco tienes el puede contar con el agua. O sea, no puede contar con el agua. Entonces, hay muchos elementos ahí que presionan. Entonces, ese sector tiene ese elemento. También el asunto vinculado con el financiamiento. Las tasas de interés. El acceso al crédito. ¿Cómo anda eso? Mire, el acceso al crédito es un país muy desigual. Por ejemplo, usted se va a Monteplata y fácilmente usted encuentra una diferencia de varios dígitos entre la tasa de interés de préstamo en Monteplata, que está a una hora de aquí. ¿En un mismo banco? Exacto, sí, hasta en un mismo banco. Oiga lo que está pasando aquí. Nosotros hemos visto el mapa de financiamiento de la tasa de interés por provincia y llama la atención que los mismos bancos, no es lo mismo, es como que son dominicanos diferentes, los que viven en la frontera. Discriminan negativamente a los propios dominicanos. Totalmente, hay una discriminación negativa en función de lo que se entiende que es la posibilidad de pago en diferentes regiones. Entonces, por ejemplo, sí, vamos a poner en algo sí, que nos entienda todo el mundo, un colmado. Exacto. Un colmado amplio que alguien pueda tener para suplir mercancía, cosas. Si lo instala en el Gran Santo Domingo, va a pagar una cierta tasa. Si va a buscar el préstamo, ¿no? Sí. Ya pensando en que califique, porque calificar no es tan fácil. Exactamente. Pero si lo va a hacer en Vallaguana, Monteplata, ahí hay problema. Tiene otra tasa. Le cobran si más. Lo va a hacer, claro, le cobran más. Y si lo hace en Elías Piña, tiene otra. Todavía más. Mira, llama mucho la atención. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio? Yo no entiendo mucho de esa parte. Entienden que en esas provincias
quizás porque están en el mapa de la del pobreza. Riesgo. Hay más riesgo. Exacto, eso es lo que se asume. Sin embargo... Pero aquí lo atracan más. Aquí en la capital. Lo examinan, analizan en función del riesgo, que se dice que en zonas que son más pobres o que tienen menor un mercado más pequeño, entonces los costos, los intereses son más altos. Entonces, pero eso sin embargo debe ser regulado y sobre todo llevarse a un nivel que sea posible para esa pequeña empresa poder capitalizarse a través de un crédito, que el acceso primero sea fácil y luego que el crédito sea algo manejable. Y es algo que se ha prometido en muchos gobiernos. Claro. Ese acceso. Entonces, en cuanto a la pequeña y mediana empresa, ese es uno de los problemas. Primero, los costos agregados, vamos a decir, porque usted no cuenta con electricidad, agua, vigilancia. Luego está ese del acceso al crédito, que es un grave problema. Claro. No sé qué usted ha encontrado, ingeniero, porque aquí hay un problema viejo también. Y hace muchos años y se han hecho informes, se han hecho investigaciones muy serias en universidades, instituciones privadas. Y es el tema de la titulación, sobre todo muchas veces en terrenos urbanos. Ya. Se ha hecho algún esfuerzo en el campo, pero en terrenos urbanos, terrenos en los barrios de aquí del Gran Santo Domingo, uno sabe la historia de cómo se fueron fundando. Así es. Y no todos cuentan con esa titulación. Y ya vimos el escándalo que hubo con un asunto ahí, en el una mafia que se quería hacer ahí. Claro. Con el asunto de los tres brazos. Exactamente. Sí. Pero eso también es un impedimento para eso que hablamos del acceso al crédito. Claro. Hay gente que se ha fajado en un barrio de eso, ha logrado hacer una mejora quizá de 2 o 3 plantas, más o menos bien hecha. Sí. Pero no tiene un título. Claro. Si fuera a buscar algún dinero para un negocio poniendo en garantías inmuebles, no puede. Sí. Eso es una retranca y como que se habla mucho y nadie le entra a ese problema. Eso que usted toca es sumamente importante, porque obviamente la titulación, aunque hay un plan de titulación de tierra que uno ve en la prensa que se emitieron tantos certificados y demás. Pero esos son con la tierra que ha entregado la reforma agraria. Vamos a creer que todo eso está bien, pero es rural. Exacto, eso es lo rural. Ahora, ¿qué es lo que nosotros planteamos? El país, hay un tema muy crítico en términos de lo que es la planeación urbana, en la zona aquí urbana, y cuando vemos el país, o sea, en términos del catastro así nacional, hay complicaciones importantes. Nosotros vemos cómo en zonas no tan rurales hay duplicaciones de títulos. O sea, hay una realidad que a las personas no le permite, como usted dice, tener acceso al crédito para poner un negocio, para poder poner su tierra a producir por ese tema de esa dificultad. Entonces, uno de los temas fundamentales que debe los gobiernos, un gobierno, en el caso de País Posible, nosotros asumir es eso, la titulación, porque la tierra, el valor de la tierra, es lo que de una u otra manera permite el desarrollo de cualquier infraestructura, de cualquier emprendimiento, de cualquier tipo de negocio. Por eso nosotros desde hace un tiempo, y lo conecto con este tema, desde hace un tiempo nosotros venimos hablando y diciendo que cuando pensamos en el campo hay que volver otra vez al tema del campo. Aquí hay un descuido importante en lo que tiene que ver con el tema agrícola. Nosotros, si bien es cierto, estamos en una economía de servicio, alto consumo, la tecnología, hay que volver al campo, porque eso está de una u otra forma afectando lo que es la seguridad alimentaria de la gente. Nosotros estamos viendo cómo estamos importando auyamas desde Taiwán, por decirlo un caso. Eso debe ser una cosa, una vergüenza, porque auyama aquí se daba silvestre. Exactamente, eso es lo que yo digo. Entonces, en los patios la gente tiraba semillas. Eso es lo que digo. Entonces, cuando uno va a una provincia, a un pueblo, y ve que un agricultor quiere sembrar, pero no tiene los recursos para el abono, para la siembra, para el arado, etcétera, y va a un banco y no tiene el título para tomarlo de garantía, pero sin embargo ese mismo agricultor va a sacar un vehículo de lujo, una jipeta, le dan la jipeta financiada y con una tasa mucho más baja que ir a invertir en la tierra. O sea que hay un tema ahí que es como irracional todo eso, totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, a propósito, esto es un comentario al margen, pero que la gente suele ver como que ponerle atención a la parte rural agrícola. Sí. Es una visión como atrasada, pero yo digo, bueno, el día que me demuestren a mí que las grandes potencias han abandonado a sus agricultores, a sus campesinos, entonces yo le creo. Porque no es verdad que Francia, Estados Unidos, China, Japón han abandonado a los suyos.
Porque ahí está la garantía de su comida. Así es. Además, mire algo, nosotros en la visión de país que tenemos, nosotros estamos claros que hay que identificar cuáles son las ventajas competitivas y comparativas, que son diferentes que nosotros como país tenemos. Porque nosotros no podemos querer competir con otros países que nos llevan en industrialización, en tecnología, en una serie de elementos que lo hacen a ellos tener elementos de producción mucho más bajos. Entonces, volver al campo no es que nos vamos a volver rurales, sino que tenemos ahí una cantidad de productos que nosotros podemos procesar riqueza para exportar y convertirnos en un país exportador en ciertos rubros que nos traigan mucha divisa, porque al final no es producir para comérnoslo todo, es para comer una parte y la mayoría sacarlo fuera del país. Que garantizar la alimentación y también generar exportaciones. Sí. Bueno, hay un tema también que tiene que ver con la economía. Nosotros tenemos un tratado, el DERE-CAFTA, con Centroamérica. Si uno revisa, y seguro usted lo ha hecho, estamos perdiendo con todos los socios. Así es. Antes usted no veía aquí un producto de Guatemala. Están yendo los supermercados. Y hay cosas que se suponíamos que era una potencia aquí, que en el ron, pues ya hay unos rones carísimos. Así es, así es. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Mire, que nosotros estamos perdiendo, que no estamos siendo competitivos. Mire, es simple. Nosotros cuando vemos a lo que usted se refiere, la balanza comercial, hay un déficit tremendo entre la importación y las exportaciones. ¿Qué sucedió? Nosotros firmamos un tratado de libre comercio, el DERE-CAFTA, en el cual la industria, la República Dominicana, no estaba preparada para competir con mercados abiertos extranjeros. Yo lo voy a decir de manera responsable, lo que mucha gente sabe. Nosotros desde hace algunas décadas tuvimos un proceso de desarrollo industrial y empresarial que estaba bajo las faldas del gobierno, sobre la base de una producción sustentada en subsidios, sustentada en una serie de prebendas. La famosa ley 299. Sí, exacto. Y había otra cosa con otra ley de unos incentivos especiales también. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes una economía de ese tipo en un país donde los subsidios supuestamente deben ser coyunturales y se convierten en eternos, entonces tú no dejas desarrollar la industria. Entonces, firmamos un acuerdo de libre comercio, nos metimos en competencia cuando ya esos acuerdos no permiten que hayan, digamos, medidas desde el gobierno que subsidien ciertos sectores porque se consideran como medidas de dumping, o sea, de que tú terminas generando competencia desleal. Entonces, entramos en ese escenario y nos hemos encontrado tremenda sorpresa. Hemos tenido que ajustar, pero un país también donde tiene una serie de servicios que han sido deficientes. El tema de la energía eléctrica llegó en un momento a ser un costo, un elemento del costo de producción elevado, que no le permitía ser competitivo con países de Centroamérica, Panamá, Costa Rica, que tenían costos de electricidad bajísimos. Y además un sistema eléctrico más estable. Exactamente. Aquí entonces, es un problema eso. Entonces nosotros lo que planteamos, y qué bueno que usted trae esa pregunta, desde País Posible nosotros creemos mucho en algo que hemos venido desarrollando hace un tiempo, que se llama el patriotismo económico dominicano. ¿Qué es lo que nosotros perseguimos con eso? Nosotros queremos lograr una dinamización de la industria local, de la economía dominicana, dándole prioridad a los productos que se desarrollan en el país, obviamente, que tengan la calidad suficiente, porque ya hoy en día en una economía abierta... ¿Cómo hacerlo sin que volvamos a ese esquema de proteccionismo que tanto daño nos hizo? Exacto. Aquí hay un elemento de lo intangible que hay que promover. El tema ya como sociedad, como dominicanos, tenemos que, debe desde el gobierno, desde el Estado, hacerse una campaña de conciencia de que nosotros tenemos que valorar lo nuestro. Porque si le damos valor a lo nuestro, le generamos, digamos, un valor agregado que le permite a la industria local fortalecerse, desarrollar más empleos, desarrollar mayores oportunidades, pero también tener la posibilidad de exportación. Pero si nosotros tenemos ese sentido de la identidad nacional tan bajo, que creemos que todo lo nuestro es malo y lo otro es bueno, lo que viene del extranjero, no vamos a consumir lo nuestro. Entonces, cuando hablamos de patriotismo económico, es eso, ver que los productos dominicanos que tienen de calidad, hay que incentivar a la sociedad que los consuma para que así puedan fortalecer la industria local y esa industria local pueda de así salir hacia el extranjero, exportar, traer dólares, reinvertirlo aquí, que al final nos beneficia a todos. Claro, eso tendría que hacerse, ¿verdad?, de como un acuerdo con el sector privado, público. Obviamente, sí. Lo que usted plantea es una
tarea con mira a largo plazo. Obviamente. Vamos a una primera pausa, ingeniero. Cuando volvamos vamos con otros renglones de la economía y luego en el último segmento pasamos a la política dura. Exactamente. ¿Cuál es la mejor manera de predecir el futuro? Creándolo. Necesitamos un nuevo amanecer. Hoy no estamos aquí para hablar de nuestros problemas. Eso lo sabemos todo. Hoy hablaremos de cuál es la solución. La solución es cambiar la política Transformemos el país. para vivir mejor. ¿Cómo vemos el futuro? Necesitamos un país verdaderamente institucionalizado. Un país seguro para todos. Un país lleno de oportunidades para todos. Ahí estábamos viendo otros de los anuncios, qué bueno, con mucha gente diversa, joven. Bueno, continuando con la parte de la economía, hay otros también renglones nuestros. Uno de esos renglones es uno que usted conoce muy bien. El viejo problema de que no tenemos un sistema eléctrico estable, problemas con las redes, pérdidas, siempre los desfases que hay entre los productores privados y el gobierno. A veces se acusan que tú me debes, que yo te pagué, pero lo cierto es que tenemos un costo elevado, inestable, y eso de lo que hablamos para pequeñas y hasta para las grandes empresas, lo que pasa es que los grandes tienen con qué comprar. Claro. Es un problema terrible para poder ser competitivo. ¿Cómo abordamos ese tema del sistema eléctrico? Sí, mire, lo primero es que da pena hablar tanto sobre un tema que uno pensaba que iba a estar resuelto. Que iba a estar resuelto y que se saben cuáles son las soluciones al respecto. Nosotros, obviamente, hay algo. Nosotros para poder abaratar el costo de la electricidad, deben suceder varias cosas. Lo primero es el tema de incrementar la generación, porque es un tema de economía, de oferta y demanda. En estos momentos, ¿cómo andamos en cuanto a la producción respecto a nuestra demanda? Sí, mire, eso se mantiene prácticamente a la par. A la par. A la par. Debemos estar siempre por encima. Claro, a la par de manera peligrosa, porque la demanda que tenemos se gestiona, se maneja. Si nosotros dejáramos que toda la demanda y que el que tiene una planta eléctrica autogenerando suelte eso, apague el que del inversor y todo, y metemos entonces, eso, es una ilusión es una ilusión que está cubierta. No, o sea, no es real. No, realmente es así. Luce, bueno, una ilusión en la cual realmente nos dice que tenemos un déficit. Entonces tenemos que seguir apostando al tema de las energías renovables, de mayor generación en combustibles que sean más económicos, pero también está el tema en la distribución, que tanto se ha hablado de eso. Mire, yo soy de manera clara, yo después de pasarme 22 años de ejercicio en ese tema, habiendo participado en procesos importantes de eso, yo le doy mi conclusión. Los gobiernos de la República Dominicana, el Estado Dominicano, debe declararse incapaz de resolver ese problema. Declararse incapaz y soltar eso. Y usted me dirá, ¿soltarlo a quién? Pero por completo. Porque en un momento hizo un intento, pero a medias. Exacto, eso es que todo a medias no funciona. Mire, yo soy de los que digo que la distribución tiene que pasar a manos privadas. Pero, ojo, no a cualquier mano privada, porque no es que vamos a caer ahora en manos de empresas privadas que van a terminar subiéndonos la energía y tratando. El Estado porque ya lo tuvimos una vez totalmente privado. No, fue a media. Bueno, a media con la capitalización, pero el caso es que esas 3 distribuidoras volvieron a estatizarse de nuevo. Por cierto, la pagamos mucho más cara que lo que la vendimos. Exactamente. Entonces, siempre ahí hay un tema que en el sector eléctrico hay quienes buscan los beneficios que se esconden detrás de la ineficiencia. Entonces, yo soy de los que digo que eso tiene que pasar a manos. Pero eso que usted ha dicho es una cosa importante. Sí. Quiere decir que los problemas del sector, el hecho de que no se resuelvan, generan unos beneficios a X sectores. Totalmente. O sea que es un negocio mantener el caos. Sí, es que mire, en gerencia moderna, usted sabe cómo le llaman al problema. No se le dice problema, se le llama oportunidad. Pero es como, un problema es una oportunidad. Pero esa es espuria. Exacto, no, eso es. No, pero oiga, pero llevándolo en ese concepto. No, mire, eso es así, claramente.
el caos en el sector eléctrico que hemos tenido en los últimos 40 y 50 años ha generado, pero muchos beneficios a personas que se han hecho multimillonarias con ese problema. Llámele a usted la atención, debe llamarle la atención que, por ejemplo, la banca multilateral, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, pero ha invertido cientos de millones de dólares. Miren, los últimos 6, 7 años deben haber invertido más de 500, 600 millones de dólares resolviendo el tema de la distribución. Y eso no termina de resolverse. La distribución entonces habría que volver quizá una licitación clara, transparente y que empresas gestionen la distribución. Sí. En cuanto a la transmisión, ahí no hay inconveniente. Mire, en la transmisión no hay graves problemas. Que es como la segunda etapa intermedia. Exacto, no hay grandes, las pérdidas son muy bajas y demás. Pero yo quiero volver un poquitito atrás, sí. Gustavo, para decir algo bien claro. Mire, el tema y la distribución, cuando yo digo que sea totalmente privada, ¿usted sabe por qué es que yo lo estoy diciendo? No porque yo entienda que no hayan técnicos en el sector público que conozcan lo que hay que hacer. Hay buenísimo. Y a veces no es problema ni del administrador de la distribuidora. Son los intereses políticos que se generan a través de negocios. Es más, yo voy a decir algo. Aquí hay empresas distribuidoras que tienen, administrándolas, técnicos de muy alto nivel. Yo, por ejemplo, menciono el caso de Edesur, el caso de pero Edesur me quedo un poquito ahí. Miren algo. A veces el administrador está ahí, pero hay unos hilos políticos y un ministro de qué sé yo qué y un general y esto, que está por encima en el rango político que ese administrador. Como hasta un general con rango. Aquí hay de todo. Y hay todo tipo de influencia. Dan órdenes eléctricas. Pues. Dan órdenes eléctricas. Entonces, lo que yo le quiero dejar dicho, que si nosotros limpiamos la administración pública, quitamos todos esos servicios que están sobrecargando, digamos, todo el aparato administrativo de la distribuidora, el Estado puede hacerlo, porque yo pienso como el líder chino, que planteaba que no importa que el gato sea negro o blanco, lo importante es que case ratones. Entonces yo no creo que debe ser simplemente privado o público, lo importante es que se haga. Y sucede que el sector público, los gobiernos que hemos tenido los últimos 30 años han demostrado que no pueden administrar nada. Quizás porque están con la impronta del asunto de la politiquería y usar eso como para hacer favores. Ese es el problema también. Eso es. Pero que puede operar con 10 personas, opera con 100. Entonces, Por eso es que la política se mete y la politiquería daña todo. Entonces, bueno, la generación hay que generar más. Sí, yo estoy de acuerdo. Y a ampliar mayores, a abrir licitaciones nuevas, llamar a Punta Catalina, ¿usted piensa que eso ha sido un fracaso? Porque se ha dicho tantas veces que ya va a arrancar, no arranca. Y ahora entonces la van a vender y no ha arrancado todavía. Sí, mire que lo que Fue pasa, buena idea hacer eso. Mire, desde el punto de vista técnico, para decirle, nosotros tenemos un atraso en términos de generación que debió entrar hace un tiempo. El tema de Catalina, que ha tenido muchos elementos, el tema financiero, el tema legal del financiamiento que nunca llegó, que se concibió una forma, fue a pique con todos los exactamente, que la empresa de Odebrecht que iba a traer el financiamiento, que se mete en una situación que todos conocemos, se ha retrasado. Ahora, desde el punto de vista técnico, nosotros necesitamos más generación. Entonces, el caso de lo de Catalina, ya después que hemos invertido 2.000 millones de dólares, esa es la obra. Contando. Esa es la obra más importante. Y eso hay que terminarlo y terminarlo bien. Nosotros no nos podemos del lujo de que ahora que me paren esa plata. Ya no se puede parar ni abandonar. Ahora, yo le digo, si se fuera a hacer otra, ¿ese es un buen ejemplo a emular? No, yo creo que hay muchas cosas que perfeccionar en términos del tiempo, en términos de los aspectos técnicos y en términos de las licitaciones y el proceso mismo. ¿Y el carbón es una buena solución, buscar el carbón? Mire, yo le voy a decir algo. Desde el punto de vista ambiental, si usted me pide mi opinión, bueno, eso se está desmontando en muchos países. Se está desmontando, esa no es una opción. Ahora, China y los Estados Unidos financiaron su desarrollo industrial con el carbón. Y la Europa también. Y la Europa. Mucho tiempo atrás. Y la Europa. Entonces, el carbón como tal es una opción que, si usted me pregunta en términos de los costos del combustible, bueno, es más barata que otra. Entonces, nosotros tenemos 30 años usando carbón. El 15% de la energía que se genera en este país, entre el 12 y 15% es con carbón.
la Itabo 1 y 2, por ponerle un ejemplo. Entonces, ahí al final de cuentas, yo digo, si hay un concepto ambiental que vamos a tomar en cuenta, no es una opción. Si vamos a tomar un concepto económico, entonces es una opción. O sea, está el debate ahí. ¿El gas no es factible para nosotros? Sí, mire, el gas sí es factible. Ya hoy en día, hace 6 años, era un poco difícil hablar de suministro de gas, pero ya eso cambió. Nosotros, yo soy de los que digo que una próxima licitación, otra planta de generación, no podemos seguir en carbón. El carbón ya es demasiado con esto que se va a instalar. Ahora, tenemos que ir pensando hacia gas, movernos hacia las energías renovables, buscar otras alternativas, porque eso es lo que necesitamos. Pero nosotros. El caso es que sigamos haciéndonos de mayor producción. Sí, por lo siguiente, mire, yo siempre he dicho, yo aspiro un día a que este país que tiene tanto sol y tiene tanto viento, tenga una sobreproducción de electricidad, que tengamos carros eléctricos y motocicletas. Y le podemos vender algunas islas y Haití, a todo el que quiera comprar también. Exactamente, y que podamos vender energía. Bueno, el otro tema también económico que me gustaría abordar con ustedes, hay una industria que es de servicio, que es el turismo. El gobierno ha hecho una gran apuesta, todos los gobiernos. Hay unas metas a tratar de que consigamos un volumen de turistas que casi equipare la población, sí. 10 o más millones que podamos tener por año. Estamos como en 6 más o menos, 6, sí. Quizás llegando a 7. Pero hay también su preocupación. Algunos dicen que quizá el modelo de turismo masivo, todo incluido, se agotó, que hay que explorar quizá un turismo VIP, otros dicen un turismo boutique, y que hay unos polos importantes que están como a medias o de cuidado y otros que no se han desarrollado. Por ejemplo, nuestra capital, sí. Que en términos de lo que es su historia y todo, pudiera venderse muy bien. Al parecer nos descuidamos tantos años que aunque se ha hecho una inversión importante, sí. En el casco colonial, todavía no acaba como de ser esa ciudad atractiva. Hay lugares descuidados, sin luz, la seguridad es un tema. ¿Cuáles son las visiones que tiene País Posible respecto a esa industria que ya es fundamental? Sí, mire, lo primero que la industria del turismo, la industria sin chimenea, ¿verdad? Del turismo. Hasta tiene su chin de chimenea, pues antes cocinan mucho en los exactamente. Es fundamental. Y nosotros desde País Posible entendemos que como isla debemos seguir fomentando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Seguir fomentando el turismo. ¿Qué es lo que sucede? Que el modelo de sol, playa y arena tiene sus límites. Ya ahora lo que hay que pensar quizás para el sur, porque en el sur vive gente, no hemos olvidado del sur, ahí hay un poco de eso. Ahora, ¿dónde que está mi crítica? Que a la vez agradezco todas las inversiones que se han hecho en la historia, pero ese turismo que se basa en ese todo incluido no le deja grande beneficio a la República Dominicana. No multiplica mucho. No multiplica mucho, porque también hay una expatriación de muchos de esos recursos, porque fíjese algo, Gustavo, la gente, esa cantidad de turistas que viene, no es aquí que viene a pagar eso, esos son paquetes de tour operadores que lo pagaron allá, claro. Y eso se queda allá, sí. No es verdad que lo entran a los bancos. Menor, porcentaje menor. Entonces, también la otra crítica que hacemos, que hay que mejorar de las cosas que hemos visto, que es en el entorno de los polos turísticos, también hay que desarrollar eso, porque uno se pregunta, ¿y cómo en la provincia de Altagracia, sobre todo en los polos turísticos más importantes, el polo más importante, tú ves tanta pobreza alrededor de los hoteles? No hay desarrollo de la infraestructura. Hay que preguntarse qué están haciendo las alcaldías en esas localidades con el pago de impuestos que han adquirido. Que los hoteleros pagan tan poco que los pobres gente tienen que vivir en la miseria. Pues ya usted lo dijo. Entonces ahí es que yo voy. Entonces es una crítica al Estado, porque ni siquiera es al hotelero, porque el hotelero como empresario como tal, él maximiza sus beneficios. Entonces es el Estado que tiene que exigir y cobrar arbitrio y demás mucho más alto que le permitan el desarrollo y el bienestar de la gente. Entonces yo creo que hay que irse más al centro del país con el turismo ecológico. Yo creo que hay que hacer el turismo también de ciudad, aquí hay que fomentarlo. Si bien es cierto, ha habido avance en la zona colonial, pero todavía nos falta un poquito más, porque cuando uno ve la zona colonial de aquí, que obviamente se ha mejorado bastante,
pero tú te vas a Cartagena de India, tú te vas a cualquier ciudad de esa donde tú tienes zonas coloniales, tú ves el nivel de cuidado y la visión que se tiene en torno a eso. Entonces, simplemente seguir fomentando el turismo y el desarrollo del turismo como tal, porque también hay que reconocer algo. El turismo es uno de los elementos de la economía que más dinamiza la economía. Y usted dirá, ¿y cómo va a ser? Bueno, en términos de recursos se quedan por allá, pero en términos de la economía, oiga, ¿qué pasa? Todos esos suministros que tienen que ver con la industria de alimentos y bebidas es de aquí. O sea, esa industria agrícola, agropecuaria. Yo le pongo un ejemplo. Hace sí. unos años atrás, bueno, yo era reportero de economía y recuerdo que el grito de productores de fruta era que cuando producían mucho, prácticamente se les dañaban las cosechas y no podían venderlo a Haití o a Puerto Rico, y ahora los hoteles demandan toda esa fruta, porque esas son de las cosas que vienen buscando los turistas de países de clima templado que allá no se producen. Así es. Entonces, genera un dinamismo en esa parte, también en la parte de la construcción. Cuando se construye un hotel de eso, genera también una dinámica, mucha gente tiene empleo y etcétera. Pero yo creo que el modelo hay que revisarlo. El modelo en el cual no solo la riqueza se quede fuera, sino que también el país podamos percibir y que esos turistas que traen ahí puedan también hacer un turismo interno para que boroneen también esos dólares y euros que traen, que no se queden solo allá adentro. Tiene que el entorno, la seguridad, porque también eso es otro elemento. Aventurarse que un visitante, usted deje que entre a cierta zona y lo atraquen, eso nos hace muchísimo daño. También, eso es un aspecto. Eso se publica por donde quiera. Entonces ahí hay que resolver el tema de la seguridad ciudadana. La seguridad, muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar un poco a hablar de la política. Ustedes ya entregaron su documentación a la Junta. ¿Están a la espera de qué ahora? Sí, entregamos documento a la Junta, esperar que la Junta haga la evaluación del lugar y nos diga que ya somos un partido político que puede participar de cara a las elecciones del año 2020. Nosotros estamos bien esperanzados porque hicimos la tarea, creamos las directivas o los núcleos que pide la nueva ley de partidos en los 158 municipios del país. ¿Van a participar ustedes en las municipales? Sí, mire, nosotros queremos, y es lo que hemos dicho, País Posible es una plataforma política para que todo el liderazgo en la República Dominicana que tenga condiciones, ese liderazgo invisible, que no tiene cabida en los partidos políticos tradicionales, que ya son barcos llenos, puedan venir a País Posible y construir su liderazgo en base a esto. Sí, nosotros queremos llevar candidaturas a todos los niveles. ¿No han contemplado ningún tipo de alianza por el momento? Mire, sí, precisamente una de las cosas que nosotros hemos dicho es que para lograr un cambio político en la República Dominicana, de cara al año 2020 hay que crear una gran alianza nacional por la dignidad. Nosotros le hemos llamado Gandhi, o sea, la sigla Gandhi. Buen nombre. Gran Alianza Nacional por la Dignidad, donde nosotros invitamos a todos los partidos políticos, sobre todo de oposición, a hacer una gran alianza para poder enfrentar el partido de gobierno que se ha enquistado sobre la base de una serie de elementos clientelares como el que hablábamos ahorita y lo fortalece en un país donde la democracia está secuestrada. Entonces, ¿nosotros qué decimos? La oposición aquí ha fracasado. Lo primero que usted tiene que hacer para revisarse y resolver un problema es entender dónde está su fracaso. Mire, cuando usted ve el partido mayoritario de las elecciones pasadas que hemos tenido, ya usted ve ahí conflictos internos, primero. ¿Usted se refiere al PRM? Al PRM. Vemos el PRM. El PRM tiene ahí una situación que si bien es cierto quedó en segundo lugar en las elecciones pasadas, pero no ha crecido. Cuando yo salgo por ahí a hablar con la gente dice, yo no quiero al PLD. Pero ¿y a quién tú quieres? No mira para el otro lado. Hay un problema ahí de crecimiento. Hay un tema del liderazgo interno. Ahí nosotros vemos cómo el caso, y lo digo claramente, el presidente Hipólito Mejía no se quiere jubilar. Él entiende que todavía tiene que ir más. Yo soy de los que le digo que él debería darle paso a la juventud. Y no simplemente por ser la juventud, es que ya hay que entender que los procesos se agotan. Entonces usted con su experiencia, lo que tiene... poca gente entiende eso. No, por eso. Y por eso estamos así. Por eso estamos así. Entonces, en el PRM hay un problema. También hay otro asunto. El PRM luce un partido muy elitista, muy clasista. ¿Cómo así? O en el sentido de que parece que un tema de una monarquía
si tú eres hija o hijo de fulano, tú tienes una posición. Si tú eres amigo de sultano, tienes otra posición. Pero el presidente no es hijo de nadie. No, pero amigo de alguien muy cercano. Bueno, entonces, al final nosotros tenemos que producir una gran coalición, por decirlo así, una gran alianza que promueva la democracia interna de esos partidos para que puedan surgir liderazgos. Pero también, Gustavo, estamos cansados de lo siguiente. Y nosotros queremos ser parte de esa gran alianza de muchos partidos que no sacan ni un 1%. Gente muy buena, muy digna, gente muy seria. El caso del doctor Guillermo Moreno, el caso de Minú Tavares. No podemos que activos de ese tipo vayan otra vez a elecciones y hagamos un papel que deje mucho que desear. Entonces, es el tiempo ahora de sumarnos a esa gran alianza, a Gandhi, quizás haciendo honor a ese Gandhi inmenso que todos conocemos, para que podamos formar un bloque, pero dejando de lado esos intereses individuales. Los egos personales, ¿verdad? Eso, entonces, claro, pero es que ya esto problema. usted lo ha conversado con el resto del liderazgo de la oposición. Mire, nosotros hemos tenido Digo formalmente, porque usted lo está diciendo aquí, lo ha dicho en otra parte. No, aquí esto es casi una primicia. Sí, ahora, pero ellos me podrán escuchar, pero eso no quiere decir que se reúnan con usted y le digan sí. Exactamente. Ahora, nosotros sí lo hemos conversado. Y sí hay grupos, hay partidos políticos que sí han asumido el rol de ir aliado en una coalición, por decirlo así, como es el caso de 10 partidos que andan por aquí, por ahí, que van a formar la coalición de Juntos Podemos, pero en el nivel congresual y municipal. Yo estoy hablando de que ese grupo que se constituye en alianza a nivel congresual y municipal pueda verlo también en una gran alianza. Entonces, porque hay un tema también, sí. Los partidos ahora que no logren sacar el porcentaje obligatorio, que logren que elijan uno de sus candidatos, quedan fuera. Así es. Ya la ley con eso es tajante. La ley ahora, la ley de partidos, tiene el requisito fundamental es sacar más del 1% y sacar algún funcionario electivo, un regidor, un alcalde, etcétera. Entonces, la historia política dice que alrededor de 18 partidos de los 27 que hay nunca han sacado más del 1%. Entonces, por eso es que si esos partidos quieren sobrevivir, tienen que verse sobre la base de una alianza nacional. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que llevar calidad a la política, porque no es un tema de seguir. No hacer un gran paquete, como dice el amigo mío. No, porque tenemos que, vamos a ver, porque no es hacer un gran paquete para que sobreviva simplemente lo que está. Es oxigenar la política sobre la base de una gran alianza, llevando hombres y mujeres que realmente puedan también servirle al país desde posiciones electivas. Entonces, esa gran alianza tiene que componerse sobre la base de esa visión, de poniendo los intereses individuales, sabiendo que la política hay que conectar con la gente y los partidos políticos ya están muy desconectados de la realidad directa que vive el dominicano. Vamos a otra pausa. Cuando retornemos, vamos a ver algunas de las posibilidades que tiene la oposición frente a una coalición de gobierno que, aunque a veces luce cansada, el Estado da muchos resortes y posibilidades. Esa es la historia en nuestro país y en muchísimos países de la región. Vamos a la pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora en este último segmento de la entrevista con el ingeniero Milton Morrison. Vamos a ver un poco, el PLD ya tiene muchos años gobernando, dicen que los partidos se desgastan, pero ya han podido construir una coalición, que esa coalición tiene mucha gente, tienen los recursos del Estado, que el Estado tiene muchos resortes, permite muchas cosas. Usted habló cuando comenzamos del hecho de que hay 2.7 millones de personas que se benefician, que reciben algún tipo de beneficio, lo que llaman los economistas la transferencia condicionada del presupuesto. Exacto. Pero yo específicamente me quiero hacer un énfasis en el 1.300.000. Sí. Porque aquello incluyen a Senasa y todo. Estos son los que reciben dinero, por ejemplo, le dan una parte en bonoluz, le dan una parte en algún tipo de bonogás, le dan otro subsidio para ayudarles con los que tienen, cuando tienen niños en la escuela. Y además de eso, el PLD ha montado una maquinaria
Yo le pedí a un amigo, por cierto, que es dirigente PLDista, que me permitiera asistir para observar eso de cerca. Me puse una gafa, una gorra, una cosa, para que la gente no se sintiera intimidada si me reconocía como periodista, para yo observar. En los barrios, además de eso, hay una quincena que ellos lo tienen organizado, le toca al regidor de esa zona y otra le toca al diputado o a un senador. Y ellos tienen un reparto de dinero también. Entonces, esas personas son votos cautivos. No muchas veces porque ellos tengan lealtad a eso, muchos hasta se sienten mal los que tienen dignidad, pero viven de eso. Y de esa transferencia vive esa persona y acaso uno o dos. De manera que ahí hay un colchón de votos grande. Claro. Si usted ha observado lo que ha ocurrido en muchos de estos países que han puesto en práctica sistemas parecidos, a nivel alto, los grandes dirigentes del partido hacen muchos negocios muy lucrativos con gente del mundo empresarial, o ellos mismos se convierten después en empresarios más ricos que los empresarios tradicionales. A nivel de clase media, los contratos, las cosas. Y abajo, a nivel de lo más pobre, están esos programas sociales que yo digo que son una mentira, porque muchos han dicho, que sacamos tanto de la pobreza, pero alguien que viva de una dádiva estatal no ha dejado de ser pobre, es un pobre que está comiendo algo. Exacto. ¿Cómo desmontar eso? Porque como que la oposición vaya y le diga, por más grande que sea la coalición, no voten por ellos. La gente va diciendo, espérate, que yo como de aquí. Así es. Mire, ese es uno de los grandes desafíos que tiene la oposición para poder vencer a un partido que tiene ya de por sí un 20% como un colchón sobre la base de ese esquema. Ahora, ¿qué sucede? No son invencibles. Yo creo que aquí hay una conciencia, a pesar de que uno puede pensar que la mayoría del pueblo dominicano no se da cuenta de cuáles son los beneficios que le arroja eso. Esa misma gente que se beneficia de eso sabe que está cautiva en un esquema de pobreza que no le permite desarrollarse. El gran reto es presentarle una visión diferente, conectar con el corazón de esa gente, porque la política tiene mucho de la emoción, generar la credibilidad de que esa gente... ¿Cómo convencerlo? Exacto, cómo convencerlo, generar eso, que la gente diga, bueno, yo voy a apostar a esta opción, que lo que persigue es, más que seguir dándome la tarjeta, es generarme un empleo, llevarme a un nivel de vida mucho mejor que le permita a la gente que recibe una de estas tarjetas, 1,000, 1,500 pesos, decir, bueno, yo en un futuro puedo recibir 15, 20,000, 12,000, no sé, bajo un esquema. Entonces, ahí es que está el gran reto de la oposición, convencer a la gente, venderle esa visión de que nosotros podemos vivir mejor. Y en el caso de País Posible, yo puedo testimoniar que a mí me ha llenado mucho de sorpresa y a la vez satisfacción en los recorridos y hablando con la gente, que el dominicano está más despierto que nunca. Eso dice que la gente vota por el 500 pesos. Lo que pasa es que hay todo un mecanismo montado en las elecciones como tal, que permiten generar una serie de fraudes sobre la base de gente que se mete en el carril de recibir las dádivas. Pero al final de cuentas el voto es ciego. La gente recibe el dinero y muchos de ellos lo que pasa es que van ahí y votan por ese porque no ven nada diferente del otro lado. Es como cuando usted va a un restaurante, todos los días come la misma comida del mismo menú. El día que el mozo le dice, mire, don Gustavo, aquí llegó un chivito muy bueno, cocinado de tal cosa. Sírveme ese. Pero ahora mismo la gente no siente que está en un vacío. Y eso es lo que ha pasado ahí. Es por ahí la cosa entonces. Bien. Entonces, los aspectos que usted entiende que son más criticables del gobierno. El gobierno dice que este crecimiento económico, que está haciendo una revolución educativa, que ha hecho mucha justicia social, ¿verdad? Con proyectos como la Nueva Barquita, Ciudad Juan Bosch, que está entregando los títulos de propiedad a los asentados, que eso también era un viejo anhelo, o es un viejo anhelo, porque había un problema ahí terrible. A veces esos campesinos se pasaban la vida entera produciendo y trabajando, y si moría el cabeza de familia, ni siquiera le permitían a la esposa y los hijos permanecer en el fondo, lo sacaban de ahí. Sí. El gobierno, y además esa cosa que hace, mucho o poco, el gobierno la propaga bien.
Claro. Porque La tiene una gran comunicación. maquinaria. Ese es Exacto. otro aspecto con el que ustedes tienen que luchar. ¿Cuáles son los puntos que ustedes entienden atacables, más vulnerables del gobierno? Sí, mire, lo primero yo creo que hay un tema vinculado con la creación de empleos. La tasa de desempleo se ha mantenido prácticamente estática. Cuando uno se pregunta dónde están esos empleos que sean empleos productivos, no estoy hablando de empleos en el gobierno, que muchos son improductivos, hablo de empleos productivos de la industria, de los diversos sectores, realmente ahí hay un problema. No se han generado los empleos y las oportunidades de emprendimiento para la gente avanzar. Yo creo que ahí ha habido descuido en ese aspecto. El tema de la seguridad. En la seguridad ciudadana no conocemos cuál es el plan que ha tenido el gobierno para darle respuesta a eso. Fíjese que siempre llega el mismo esquema en las navidades que los policías lo sacan los guardias que a la después calle. en Semana Santa, pero uno no siente que hay como un plan o una mejoría que tú dices, bueno, las cosas están cambiando. Otro elemento que nosotros entendemos que está pendiente ahí es, por ejemplo, el acceso al crédito desde el punto de vista de lo institucional. Si bien es cierto que la visita sorpresa, el presidente va y boronea, como dicen un poco, y eso desde el punto de vista del acercamiento es bueno, porque cuando va un presidente y se le siente en una silla No, hasta un de ciudadano guano, común y corriente, humilde, se siente honrado porque el presidente se lo siente visita. honrado. Pero eso hay que ponerlo en una magnitud que yo que viva en un pueblo X, que el presidente no le alcance en el año, porque no puede ir siempre de visita sorpresa, yo pueda ir a una institución, un banco, y me dé los mismos beneficios del que cuando el presidente fue. Entonces, hay elementos institucionales y otros que no dependen necesariamente del gobierno, sino una tarea pendiente del Estado, el tema con la justicia. Nosotros necesitamos poderes del Estado que puedan ser más independientes, sobre todo el tema de la justicia, que realmente haga justicia a su nombre como tal, y el tema de la institucionalidad, que el Congreso deje de ser un sello gomígrafo. Nosotros necesitamos pesos y contrapesos. Es por eso que nosotros decimos que a través de la Gran Alianza Nacional por la Dignidad, junto con otras iniciativas como esa de Juntos Podemos, hay que unirse para llevar desde la sociedad civil gente que no ha hecho política, que está hastiado y que no se atreve a meterse en un partido político, pero que tiene la capacidad intelectual, moral, ética, para poder estar en un Congreso y dignificar un poco y tomar mejores Ahora decisiones. bien, eso debe trabajarse lo más rápido posible, Sí. porque ya estamos en un año preelectoral, pero Sí. ¿qué es electoral? Porque hay una especie de pre-pre, como han dicho algunos amigos, Sí. o sea, lo que aspiran internamente. Luego se le da un periodo ya avalado por la Junta de pre-campaña. Sí. Luego vienen las primarias, las internas, sea porque se haga de la modalidad que se escoja, ¿verdad? Pero Sí. supervisada por la Junta. O sea que son como 3 procesos este año. Más el que viene tenemos las municipales, Sí. que serán en febrero, se juramentan en abril, y ahí se arranca casi de inmediato para la presidencial. A la de mayo. Entonces, uno de los problemas históricos que ha habido aquí con los partidos que son como alternativos, ¿verdad? Que presentan propuestas diferentes, es que a veces cuando ya vienen a ponerse de acuerdo, lo hacen casi en la víspera. Por eso lo estamos diciendo un año y pico antes. ¿Y cómo han respondido los demás partidos? Mire, ahí hay un tema que yo quiero señalarlo de manera muy clara. Uno de los elementos que la clase política tiene que mejorar es el tema de la transparencia. Todo el mundo dice que sí, pero en la práctica son opacos. Es diferente. Entonces, debe llegar un momento, porque ya el pueblo es que lo merece. Ya los políticos tienen que entender que la gente no cree en ellos ni en los partidos políticos. Para ganar credibilidad es con acciones, y la única manera de lograr eso es siendo transparente y sobre todo consecuente con lo que usted plantea. Entonces, eso es lo que nosotros desde País Posible estamos propugnando. Esperamos que tenga la mayor de las aceptaciones y, como usted dijo, se hagan las cosas rápidas, que no se hable ¿Cómo tanto. es el nombre? ¿Gran Alianza? Gran Alianza Nacional por la Dignidad, Gandhi. Eso mejor nombre no puede tener. Ah, bueno. Muchas gracias al ingeniero Milton Morrison, líder de País Posible, un partido nuevo que presenta una forma diferente de hacer política, acercándose a la gente, que hacía mucha falta, por cierto. Muchas gracias. Gracias. Ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.